Hoy vamos a ver la tercera parte de lo que es la política interna del país, de acuerdo a la temática que ya inicié con anterioridad en algunos videos. Y señalaba de que este tema lo hice abarcando los últimos 100 años de la política interna del país, que viene de 1920 al 2020 y viene desde el general Adolfo de la Huerta hasta el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y en diversos videos pues ya señalé cómo fue avanzando esto de la política interna del país y también cómo se manejó en lo que es la época postrevolucionaria y en lo que es el modelo neoliberal, con los señalamientos correspondientes a los presidentes de la República que ha habido en el país en estos 100 años y los secretarios de gobernación que ocuparon esta secretaría también dentro de este siglo. En el caso de los gobiernos de Emilio Portesil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez, pues fueron gobiernos cada uno de ellos de 2 años nada más, y con anterioridad el de Álvaro Obregón y el de Plutarco Elías Calles fueron gobiernos de 4 años. Ya con el general Lázaro Cárdenas fueron 6 años de gobierno, propiamente lo que ahora conocemos como un sexenio. Y hasta la fecha los gobiernos del presidente de la República siguen siendo de 6 años. En el caso del licenciado Gustavo Díaz Ordaz, quiero precisar que en realidad él tuvo 2 secretarios de gobernación, que fue el licenciado Luis Echeverría Álvarez, y cuando él es lanzado a la candidatura a la presidencia de la República, queda en su lugar el licenciado Mario Moya Palencia, quien va a ser el secretario de gobernación durante los 6 años del licenciado Luis Echeverría Álvarez. Luego viene, en el caso del licenciado José López Portillo, él tuvo 2 secretarios de gobernación, que fueron los licenciados Jesús Reyes Heroles y el profesor Enrique Olivares Santana, quienes fueron políticos importantes, destacados, de tal forma que pues hasta el licenciado López Portillo se cierra la época post-revolucionaria y luego viene ya con el licenciado Miguel de la Madrid Hurtado la época del modelo neoliberal. Y aquí vemos un parteaguas entre lo que fue la época postrevolucionaria y lo que es el modelo neoliberal. Y el PRI duró 50 años en el poder, conservando la paz social, y que fue una de las banderas que se le reconocieron al PRI, porque la realidad es que en estos 50 años el país vivió una paz social. El problema de la inseguridad surge con el modelo neoliberal, esencialmente con el presidente que le siguió al licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, y hasta la fecha este se ha convertido en un tema de seguridad nacional y de los más trascendentes, porque el gobierno no ha podido solucionar el problema de la seguridad y los criminales, los delincuentes, siguen teniendo como rehén a la sociedad, a las familias y a las personas. Aquí desde luego que cuando gobierna el Partido Acción Nacional del año 2000 al 2012 y después el que regresa el PRI del 2012 al 2018, también podemos decir que el problema de la inseguridad fue el tema de cada día. De tal suerte que se ha convertido en un verdadero problema la situación de la inseguridad en el país. Y la política interna no está bien en el país mientras que no se logre resolver el problema de la inseguridad. Desde luego que tal parece que hay una distorsión del problema por parte de las autoridades que
lo tratan o que tienen la responsabilidad de atenderlo. Y se hacen verdaderos conflictos entre las competencias de una secretaría a otra. Y podemos señalar que cuando el problema de seguridad lo manejó Gobernación, todo estuvo bien. Había un control político, había un control de la seguridad y el problema de la criminalidad estaba totalmente bajo control. Desgraciadamente, cuando llega el modelo neoliberal, se empiezan a incrustar los criminales en el poder y muchos políticos se empiezan a vincular con ellos y esto complica todo, porque no hay institución de procuración de justicia en el país que tenga la posibilidad de resolver este problema. Aunado al tema que ya he referido en diversos documentales o videos, donde he precisado que la Procuración de Justicia estuvo en manos del presidente de la República porque los ex procuradores eran parte del presidente, eran totalmente dependientes de él. Los procuradores eran considerados como secretarios de Estado, de tal forma que el presidente era quien tomaba las últimas decisiones en asuntos relevantes de tipo de procuración de justicia o también de administración de justicia. Esto desde luego que hoy nos permite ver la necesidad de hacer una cultura política para los jóvenes en este país donde la regla sea la honestidad y que sepultemos el problema de la cultura política de la impunidad y la corrupción. De una vez por todas debemos de dejar para el pasado estas culturas de la impunidad y la corrupción y abrir un nuevo horizonte hacia una política de honestidad. Y hay que excluir a todos aquellos políticos que ya dieron prueba de que les gusta vivir en estas culturas, para que los jóvenes asuman su papel, su responsabilidad histórica y empiecen a trabajar bajo reglas claras, que empiecen a hacer política respetando lo ajeno y respetando lo propio, y que distingan entre lo ajeno y lo propio, y el erario sea sagrado. El dinero del pueblo no se puede desviar para fines personales de políticos, ni de partidos políticos, porque eso es un agravio a la sociedad. Y eso fue lo que nos llevó al problema de la cultura de la impunidad y la corrupción. De tal suerte que yo con toda tranquilidad puedo afirmar que se nos privó de la oportunidad de participar en política dentro del modelo neoliberal, porque se privilegió a los que habían estudiado en universidades extranjeras, a esos políticos que ahora andan prófugos o no pueden ver de cara a la sociedad porque amasaron fortunas. Vendieron los bienes nacionales, vendieron las empresas del Estado y no rindieron cuentas claras. Esa es otra situación que debemos de tratar en un tema por separado. Hoy la sociedad necesita de una cultura política donde se dignifique la política y que se haga una nueva vida política, que los políticos tengan en su frente la palabra honestidad y que jamás se vuelva a ver en la frente de los políticos la palabra corrupción, porque esto es algo que lastimó a la sociedad durante muchas décadas y no podemos solapar más este tipo de problemas. Hay que darle la vuelta a la página para hacer una nueva historia en el país, que mucho requerimos de una nueva cultura política donde la vida pública sea totalmente digna, donde la república
tenga a los mejores hombres y a las mejores mujeres haciendo política, y que los partidos políticos que hasta el día de hoy han sido partidarios de fomentar o solapar la corrupción queden de lado, que no tengan posibilidades de participar en la vida política del país, porque esto fue un agravio que cometieron en contra de la sociedad. Aquí podemos decir que los políticos de los sexenios pasados se enriquecieron a costa del erario y se jactaron con mucho orgullo de que eran los hombres más ricos del país, pero jamás reconocieron que esas fortunas habían sido producto de la política. Una política que les permitió amasar esas fortunas en agravio del pueblo. De este pueblo que hoy vemos sumergido en la pobreza y en la desgracia. Por eso el llamado que puede hacer el de la voz es a que hagamos una nueva política interna en el país. Necesitamos limpiar todas las instituciones de la República, porque es cierto que la Cuarta Transformación hasta el día de hoy está gobernando con las mismas instituciones que sirvieron al régimen pasado, y en muchos de los casos con los mismos políticos, de tal forma que este cáncer político sigue presente en la Cuarta Transformación, y es un freno que se da donde no se permiten los cambios, y hay líderes obreros, sindicales, que quieren seguir manejando las cosas bajo ese viejo régimen. Por eso hoy necesitamos sangre nueva, sangre pura, que no contamine la vida política del país. Y los partidos políticos deben de cambiar para bien de la nación y deben de empezar a manejar las cosas con eficacia y eficiencia. Deben de sepultar la corrupción de sus propias gentes y deben de hacer una separación entre los viejos políticos que se corrompieron y las nuevas generaciones de políticos que son la promesa del país, para que sean estos jóvenes los que tengan el futuro político de la nación.